que tienen como un cohete de 1930 y un Fórmula 1. Créeme que es un poquito más de lo que crees. Hoy te vengo a traer la historia del Brabham BT-52, el auto que utilizaba un derivado de un combustible que se utilizaban para los cohetes en 1930 en la Alemania nazi, para darle un poquito más de potencia a su auto y con el cual Nelson Piquet terminó llevándose su segundo título mundial en la Fórmula 1. Para entender esta historia primero hay que contextualizarse y situarse en los años 80. Era una época donde la Fórmula 1 tenía una normativa bastante laxa y que la FIA sancionaba a veces, y que la mayoría de los equipos buscaba cómo sacarle el mayor provecho a esos autos con ese turbo así de grande. Uno de ellos era Gordon Murray, sí, ese Gordon Murray, el que diseñó el McLaren F1, que tenía un cierto problema con su motor BMW y su equipo Brabham. Y es que si bien el motor era bastante potente, no era lo suficiente como para alcanzar a los equipos top, y tenía otro problema, que es que el motor se desbarataba. Aparte de todo lo que había pasado con la federación, de que había prohibido el efecto suelo, de que Murray ya tenía un auto listo, el BT-51, para competir en esa temporada de Fórmula 1 de 1983, y que al final le tocó casi que inventarse un auto en menos de 2 meses para poder competir y salir con algo a pista. Digamos que ese Brabham BT-52 estaba diseñado en base al motor. Todo era enfocado en el motor, en cómo podían hacerlo servir. Era un motor que la fiabilidad era bastante poca, casi que tenían que cambiarlo durante el fin de semana. Murray diseñó un chasis que era capaz de sacarse completo, de sacar el motor completo, porque, lo dicho, casi que se derretía el pobre, para meter uno nuevo y seguir compitiendo dentro de lo que cabe sin ningún tipo de problemas, con bastante deudas en el banco, pero esa es otra historia. Ya con el contexto y el auto listo, centrémonos un poquito más en el motor, en ese motor BMW de 4 cilindros que era capaz de producir 600 caballos de fuerza antes de que BMW comenzara a investigar qué hacía cierto mandatario alemán en 1930 con los cohetes. Y aquí es donde entra la ciencia, porque tenemos que hablar del octanaje. El octanaje no es más sino qué tanta resistencia te va a poner la gasolina antes de estallar. Una gasolina de alto octanaje tiene una resistencia mayor cuando se comprime el cilindro y cuando estalla da un poquito más de potencia. ¿Qué pasa? Que esto tiene su ciencia. Tú no solo puedes ir a coger un combustible de alto octanaje, metérselo a cualquier carro y decir, listo, más potencia. No, digamos que necesita ser de cierta capacidad para que no estalle antes, porque si se comprime demasiado, comienza la gasolina a estallar antes. Y eso se conoce como cascabeleo, como knocking. Y digamos que al motor no le gusta. Puede que estalle. Entonces BMW se puso a investigar y resulta que en la Alemania de 1930 ellos utilizaban el tolueno. El tolueno es un hidrocarburo que permite que la gasolina tenga más resistencia y aumentar el octanaje sin necesariamente llegar a ese cascabeleo, a ese knocking o a ese pistoneo que puede dañar el motor. ¿Y qué hacía la gente de Brabham y de BMW? Pues ellos cogían su gasolina normal, la mezclaban con este tolueno, con el hidrocarburo, generaba un poquito más de resistencia y le aumentaba la potencia del motor. Todo esto era legal porque digamos que los métodos de la FIA para investigar y para medir el octanaje de la gasolina era bastante escaso, bastante laxo, por decirlo así. Y el resultado de esta mezcla era un motor que no solo aguantaba presiones del turbo enormes, sino que también pasó de tener 600 caballos de fuerza a más de 1400 caballos de fuerza. Y digo más de 1400 porque en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuál era la potencia de este motor BMW porque rompió el dinamómetro. Y ya con todo el contexto y que era el tolueno y cómo utilizaba el equipo Brabham este tolueno en su auto, vámonos a la temporada de 1983, que ya comenzó bastante movida. En aquella temporada tuvimos 5 autos distintos ganando las primeras 5 carreras y un total de 11 ganadores diferentes en el total de la temporada, que fueron 15 carreras. En las primeras fechas el equipo que más dominaba era Ferrari y Renault. Se pensaba en aquel entonces que el campeonato mundial iba a estar entre aquellas dos escuderías. Brabham, si bien era ciertamente competitivo, no se comparaba y no estaba a la altura de esas dos escuderías. Es más, hasta mitad de temporada Nelson Piquet, que al final terminaría siendo el campeón del mundo, solamente había ganado una carrera. Pasado el Gran Premio de Austria de 1983, era la 11ª fecha del calendario, quedaban solamente 4 para el final, Prost le sacaba 14 puntos a un Nelson Piquet que, si bien estaba segundo en el mundial, parecía casi que imposible que pudiera remontar, sobre todo con el sistema de puntuación que teníamos antes. Fue en este punto de la temporada que BMW y Brabham trajeron esta nueva mezcla del tolueno con su gasolina, aumentando el octanaje y teniendo casi que el doble de potencia. Y según lo que cuentan desde el equipo Brabham y BMW, lo trajeron aquí porque no querían alertar a nadie, ni que se investigaran, ni que sospecharan, ni nada.
que haya sido solamente una mejora o un hallazgo durante la temporada. Piquet se llevó la pole en el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, sin embargo ni él ni Prost lograron sumar en esta cita porque se estrellaron, básicamente. Y de aquí en adelante fue dominio del equipo Brabham. Por ejemplo, en Italia ganó Piquet mientras que Prost no pudo terminar porque tuvo un problema en el auto. En el Gran Premio de Europa, el Brabham volvió a dominar y volvió a ganar mientras que Prost terminó segundo. Y a falta de una fecha para finalizar la temporada, la distancia era de solamente 2 puntos entre Alain Prost y Nelson Piquet. Y en la última fecha en Sudáfrica, Prost desafortunadamente tuvo que abandonar otra vez por otro problema en el auto, mientras que Nelson Piquet logró hacer los puntos suficientes como para coronarse campeón de la temporada de 1983 y por segunda vez en la categoría. Que por cierto, como dato curioso, a Prost lo terminan echando de Renault en esta temporada, aterriza en McLaren para la siguiente, pierde el título de 1984 ante Niki Lauda por 0.5 puntos y después termina siendo campeón en el 85, en el 86 y en el 89, mientras que Renault pues existió. Pero no todo es felicidad con este Brabham BT52 porque si bien era muy rápido, si bien era imponente, la época en la que estaba, en los 80, en la Fórmula 1, todos los equipos se enfocaron en hacer un auto rápido, pero no tan seguro. Era un auto muy ligero, un auto que era muy frágil. Y ante un accidente a 300 km por hora con un motor y un turbo enorme en la parte de atrás, cualquier accidente podía llegar a ser mortal. En 1985, una semana después del Gran Premio de Mónaco, Elio De Angelis estaba en un test con el Brabham en Paul Ricard. En las primeras curvas del circuito, que si bien hoy parecen bastante lentas, en aquel entonces se hacían casi que a fondo, un endplate del ala trasera del Brabham se desprendió, haciendo perder el control a un Elio De Angelis que en aquel entonces se convirtió en un pasajero. El accidente hizo que el Brabham volcara y diera varias vueltas e incluso superara las barreras que habían en el circuito. Si bien el accidente fue bastante grande, el golpe con las barreras al joven piloto italiano solamente le provocó una fractura en la clavícula, y digo solamente porque para la seguridad de aquel entonces ese golpe pudo haber sido peor. Sin embargo, uno de los problemas que surgieron este día fue que el tanque de la gasolina se rompió, provocando un incendio. Alan Jones y Alain Prost, que fueron los primeros en llegar, se bajaron del auto e intentaron ayudar, pero era muy difícil por las llamas. A esto hay que sumarle que las normas de seguridad que teníamos en aquel entonces no eran tan estrictas como las que tenemos hoy en día. Incluso se llega a decir que los comisarios, primero que no había suficientes comisarios y segundo que estaban en pantaloneta mientras que la Fórmula 1 probaba en el circuito. No estaban preparados ante un posible incendio, no estaban preparados ante un accidente de esta magnitud y tampoco había una unidad de respuesta rápida, que en este caso le hubiese podido haber salvado la vida al joven piloto italiano. Cuando llegó el equipo médico y por fin pudieron sacarlo del auto y tratarlo, ya su corazón había dejado de latir. El fuego y el humo lo había asfixiado y si bien lograron reanimarlo y trasladarlo a un hospital en Marsella, unas 29 horas después, Elio De Angelis terminaría falleciendo en aquel hospital gracias a sus heridas. Desde ese día se han implementado muchas medidas de seguridad que le han salvado la vida a muchos pilotos, ya no solo en Fórmula 1 sino en otras categorías. Sin embargo, investigando para este video me di cuenta que muchos cambios se hicieron solamente para intentar lavar la imagen del error que había sido no tener los comisarios, no estar listo, no estar preparado ante un posible accidente. Se hizo más por eso y por lo impactante de que un piloto haya fallecido, en realidad por una preocupación real y genuina por la seguridad de los pilotos. Tuvieron que pasar 10 años hasta el accidente de Senna y de Ratzenberger en Imola en 1994 para que se reactivara la investigación y de verdad se hiciera un cambio que mejorara la seguridad. Y digo esto porque muchas veces uno se molesta de que por qué la Fórmula 1 no corre en lluvia, y no es porque no quieran, o porque no puedan, o porque los autos hagan aquaplaning, o porque los pilotos no sean capaces, o porque esta Fórmula 1 le da miedo. No es tanto el auto, sino es el helicóptero. Si no hay esa herramienta que pueda llevar a un piloto que necesita atención inmediata en un centro médico para salvarle la vida, creo que es preferible que no se corra. Una carrera se puede aplazar, una vida no. Pero volviendo a los cambios, después de esta tragedia de Elio De Angelis, la FIA y la Fórmula 1 entendieron que si bien es muy interesante y es muy chévere ver autos enormes que compitan y que sean muy rápidos, es preferible la seguridad. No podían seguir haciendo autos rápidos que no fueran seguros. En 1987 se redujo por primera vez la potencia de los turbos y después se fue cambiando poquito a poco, se fue reduciendo poquito a poco, hasta 1988 donde fue el final de esta primera época de los turbos en la Fórmula 1.
Los turbos volverían en 2014, pero bajo unas condiciones completamente distintas. Ya estaban más limitados, ya hacían parte de una unidad de potencia que la conocemos como el motor de combustión, el turbo, la parte eléctrica o la batería y demás, algo bastante parecido a lo que vemos hoy en día. También hay que decir que los turbos volvieron porque hacia allá estaba empujando la industria automotriz, porque esa era la necesidad del mercado, porque la Fórmula 1 siempre se ha enfocado en buscar en qué podemos mejorar para después implementarlo en mis autos de calle, que al final eso es lo que ven. Y al final la Fórmula 1 y el deporte motor tiene estos dos lados. El lado de la innovación, el lado de buscar siempre cómo puedo mejorar, cómo puedo sacarle rendimiento a lo que tengo, y el lado de la seguridad, que muchas veces necesitamos que pase algún accidente para saber qué falló, para saber qué pasó y poder prevenirlo para el resto de los pilotos, obviamente sin olvidar jamás y nunca aquel piloto que perdió la vida para mejorar la seguridad en el automovilismo como tal. Y al final el Brabham BT52 es un auto que hizo historia, que será recordado por utilizar combustible de misil para ser más rápido, para ganar un título mundial y para darle a Nelson Piquet su segundo título de 3 en su palmarés. Si te gustó el video, dale un me gusta y compártelo, si no dale otro botón que para eso está. Déjame saber en los comentarios si ya conocías esa historia, si ya sabías qué había pasado con el Brabham BT52 y nos vemos en la próxima.